Bueno, familia, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de nuevamente estar con ustedes para adorarlo, para exaltarlo y para darle toda la gloria y la honra por todo este tiempo que nos ha sostenido. Así que, papá, recibe esta adoración de parte de tu pueblo, Señor, de tus hijos y de esta iglesia y comunidad de Senfol. Amén, Señor. Te adoramos, papá. Queremos entrar en tu presencia, Señor. Que seas tú, papá, fortaleciéndonos, Señor. Que podamos estar todos los días, Señor, en tus brazos, Señor. Que tú eres santo, Señor, porque tú eres digno. Que solo tú mereces, Señor, toda la honra, Señor, toda la gloria, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. La dirección tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad.
Gracias, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, en el cielo ni en la tierra, papá, que sea más poderoso, Señor, que tu nombre, oh Jesús. Por eso queremos alabarte con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Y allí donde tú estás, que puedas ponerte sobre tus pies y danzar para el Señor. Que el Señor es fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna
Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste alabarte, Señor, y disfrutar nuevamente, Señor, como iglesia, Señor, estando un poco más juntos, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Así que te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que estemos dispuestos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos alabado, exaltado. Amén y amén. ¿Iglesia en casa? ¿Te has preguntado si existe un protocolo? Bueno, aquí te mostramos unos pasos para presentarte en cada reunión. Primero, prepara el ambiente. Es importante que cuando te presentes ante Dios no exista nada que robe tu atención. Para esto, imagina que tú y tu familia están reunidos con toda la congregación, como cuando asistías antes de la pandemia. Luego debes preparar tu corazón para entrar de forma digna al tiempo de alabanza y adoración. También ten a la mano tu Biblia y una libreta de apuntes. Esto es muy importante. Ya sabes, para que no se te olvide el mensaje después. Asegúrate de que el dispositivo en el que reproducirás la transmisión esté en condiciones suficientes para no tener interrupciones. Una vez que te encuentres cómodo y estés listo para participar en la reunión, ten en cuenta lo que no debes hacer. Recuerda lo que has aprendido sobre el Día del Señor y dedica tu entrega y atención solamente a Él. Olvídate del almuerzo, no respondas el chat y evita sobreponer otras conversaciones con tu familia mientras escuchas el sermón. Durante la transmisión, no olvides participar en lo que sea posible y recuerda lo mucho que aportas cuando compartes a los demás lo que has aprendido. Por último, nunca jamás olvides que la importancia de ser puntual no se limita a las circunstancias. Eres bendecido cuando asistes a tiempo. Zenfol Internacional. Muy buenos días. Hemos adorado al Señor Jesucristo. Siempre iniciamos con alabanza, con adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludo cordialísimo, un apretón de manos para todos ustedes. Queremos agradecerle en nombre de los Centros de Formación de Líderes Zenfol por la oportunidad que nuestro Padre Celestial nos brinda de poder compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Hoy queremos pedirle al Espíritu Santo, quien es el que nos da el entendimiento y la sabiduría necesaria para conocer los pensamientos de Dios, que nos permita leer la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Esta es la palabra de Dios, escrita por la mano de los profetas, inspirada por el Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos dé entendimiento, que abra nuestro conocimiento para que podamos asimilar las enseñanzas que Cristo nos quiere enseñar. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor de la gloria, porque nos permites acercarnos a ti en una búsqueda genuina e infinita de tu santa presencia. Gracias, Señor, te damos por este día tan especial, por la oportunidad que tú nos brindas de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que reveles a nuestro espíritu tu bendita palabra. Hoy te pido, Señor, que sigas bendiciendo cada persona que semanalmente están con nosotros, que a través de estos medios de comunicación nos permites llegar a sus hogares con este mensaje que tú nos regalas cada semana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por este momento. Seguimos orando por la paz del mundo, por la paz de Israel, por tus hijos, por ese pueblo que tú has adquirido. Te damos la honra y la gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las instrucciones que recibe Timoteo de parte de su maestro, el apóstol San Pablo, son las mismas instrucciones que el Señor Jesucristo le da hoy a sus discípulos. Habla de enseñar porque Él es un maestro por excelencia. Jesús, el maestro de Galilea. Nos dice en el versículo 3 de este capítulo 6, que si alguno enseña otra cosa, ¿qué es enseñar otra cosa? Es compartir una ilustración, una doctrina distinta a la que Él nos da. Él nos dio las Escrituras para que nosotros por medio de este mensaje pudiéramos comprender las palabras que Él quería que nosotros aprendiéramos. Por eso Jesucristo dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque Él siempre enseñaba. Sus discípulos se sentaban a escucharlo atentamente, porque de Él manaba la sabiduría. El poder de Dios descendía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuáles son las sanas palabras? Sus enseñanzas. La sana doctrina, como la llamamos popularmente. Aquella que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Él decía, mis palabras me las dio mi Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, mi Padre que me las dio. Él es el que nos da el conocimiento. Conforme a la piedad. La palabra piedad habla de ese fervor y de esa fe en algo, en el caso de los religiosos. En este caso, la piedad se refiere al fervor que nosotros podamos tener de lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Entonces Él quiere que nosotros, primeramente, tengamos muy presente sus sanas palabras y a la doctrina, que es una enseñanza, que es conforme al propósito de fe que Él quiere que nosotros conozcamos. Está envanecido, dice el versículo 4, ¿cierto? Está envanecido. Aquí se refiere al fervor y a la fe que tienen algunas personas para basarse en su propio criterio. Está envanecido, lleno de vanagloria. Cuando nosotros sabemos que la palabra envanecido significa lleno de vanidad, de soberbia. Mientras la piedad que Jesucristo quiere que nosotros conozcamos está basada en su amor y en su compasión a los demás. Envanecido, lleno de vanagloria, nada sabe y delira acerca de qué está delirando, de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso produce, en algunos casos, los criterios personales, las enseñanzas humanas. Empiezan a aparecer los pleitos, las blasfemias, las herejías. Cuando el hombre de su propio pensamiento y de su propio corazón empiezan a prodigar enseñanzas de las cuales el Señor Jesucristo no quería que nosotros las tuviéramos en cuenta. Por eso Él aquí nos está motivando a decir que tenemos que apartarnos de esas enseñanzas, de esas personas, cuyo objetivo son las ganancias, dice, como fuente de ganancia, toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La piedad que Dios habla en este contexto se refiere principalmente a esa fe basada en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero estos hombres que son corruptos de entendimiento, dice aquí la palabra, corruptos de entendimiento. Son hombres que tienen pensamientos podridos, como dice el diccionario, pervertidos, que lo llevan a generar todo tipo de contiendas y de cuestiones necias, porque las enseñanzas de Cristo revelan claramente lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos. Por eso Él dice, apártate de los tales. Por eso tenemos que tener en cuenta cuál es la intencionalidad del corazón de esas personas. Aquí el Espíritu de Dios dice que ellos toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Los negocios de mi Padre los toman como negocio personal, un lucro manipulado. Pero Él está diciéndonos aquí que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar
Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que anhelar? Conocer a Cristo, conocer la verdad. Poder entender que estas situaciones que está describiendo la Escritura son las que generan contiendas, utiliza la palabra pleitos, envidias, malas sospechas. Todo esto es contrario a lo que el Espíritu de Dios produce en el hombre. Quizás este tipo de actitudes se asoman más a las manifiestas obras de la carne que a la acción regeneradora del Espíritu Santo en la vida de las personas, porque el fruto del Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, porque eso es lo que el Espíritu produce cuando un hombre realmente conoce la piedad y el contentamiento de la obra de Dios en la vida de nosotros. Todas estas situaciones que generan este tipo de enseñanzas están trayendo contrariedad, divisiones, y eso muchas veces es el común denominador en las iglesias. Porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Es la iglesia que está basada en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Empiezan a prodigarse maestros, evangelistas, apóstoles, que empiezan a enseñar sus propias y acomodadas doctrinas, por así llamarlo. Cuando nosotros hemos sido llamados a seguir la verdad, a seguir a Cristo, a conformarnos a las sanas palabras. Por eso es tan importante entender cuál es el propósito de Dios, de que nosotros tengamos un conocimiento claro y una evidencia total de lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros aprendamos a desprendernos. Por eso dice aquí: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice el versículo 8. No se preocupen tanto por las cosas materiales. Preocúpese más por las cosas espirituales, porque evidentemente el pensamiento de Cristo habla de las cosas que descienden del cielo. Por eso el Señor no quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, en las que nunca van a perecer. Porque Él sabe que el hombre, cuando fija su mirada en las cosas terrenales, empieza a terminar envanecido. Y dice aquí en el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo es quedar atrapado, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren las riquezas, los que utilizan el nombre del Señor Jesucristo para su propia vanagloria, aplican sus enseñanzas para su propio beneficio. El propósito de ellos es simplemente alimentar ese espíritu de codicia y avaricia que hay en ellos. ¿Qué es la codicia? Es ese deseo excesivo de los bienes o de las riquezas materiales. Está muy ligado a la avaricia, que tiene como sinónimo la codicia, pero que esta avaricia es esas ansias, esa avidez de poder, de poseer riquezas materiales, y eso genera insatisfacción en muchas personas. Cada día quieren tener más y más y más, no se sacian. Y el Señor les está hablando aquí de tener piedad y contentamiento. Él dice: nada trajeron a este mundo y nada se van a llevar. Entonces dice que esos deseos que son de la carne,
porque la avaricia y la codicia son aspectos de la vieja naturaleza pecaminosa, pero que todavía hay en algunos que no han nacido de nuevo. Entonces producen necedad y daño. Necios y dañosos que hunden a los hombres en destrucción. O sea, para Dios esto trae destrucción espiritual. Por eso ese tipo de personas terminan amargados, desalentados del mundo, donde solamente valoran las personas y las cosas desde el punto de vista material. Y eso nos recuerda aquella canción del maestro Jorge Villamil: amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Esas son las enseñanzas humanas tejidas en los pensamientos de los hombres cuando hay una actitud de avaricia y de codicia, producto de haberse desviado del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Porque lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto es que el hombre entienda que eso lo va a llevar a destrucción y perdición. Leámoslo con detenimiento, el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, son atrapados en muchas codicias, necias y dañosas, producen daño, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué origina todo? El amor al dinero. No es el dinero. El dinero es un medio para sustentarnos, para tener bienes materiales. Pero lo que Dios quiere es que el hombre aprenda a valorar lo que Dios nos da. Que en nosotros no haya esa codicia y esa avaricia. Por eso cuando nosotros aprendemos del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, a través de todas sus parábolas, el anhelo más grande que tiene Él es que nosotros aprendamos a tener un corazón desprendido, que nosotros no amemos las cosas materiales. Él está diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero es un medio, es un fin para conseguir algo. Necesitamos el dinero, porque Dios no quiere que el hombre alimente el espíritu de codicia y avaricia. Algunas personas que atacan mucho la parte financiera para el sostenimiento de los ministerios eclesiásticos desconocen que viene de parte de Dios que las personas entreguen sus ofrendas y sus donaciones con un espíritu voluntario, que lo hagan voluntariamente. Dios le pide al hombre que le dé para el sostenimiento de los ministerios que Él ha puesto aquí en la tierra, para que el hombre aprenda a despegarse, para que no haya avaricia ni codicia en el corazón de las personas. Pero eso es un asunto más personal, es un asunto propio, es algo que no puede trascender la vida de una persona, no es lo más importante. Por eso nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras que el problema es el amor al dinero. Las Escrituras en el Antiguo Testamento hablaban de los diezmos, de las ofrendas, y estaban instituidas como una ley. En el Nuevo Testamento se habla del dador alegre, del que da con alegría, el que honra a Dios con sus bienes, pero con una actitud de un corazón sano, limpio, desprendido, sin avaricia, sin codicia. Por eso Dios le pide al hombre y le pide una parte, que comparta con él sus bienes materiales, pero con la firme intención de que su reino se siga prodigando, se siga predicando el mensaje de Jesús. Esa es la intencionalidad del Señor Jesucristo. Cuando uno lee a través de las historias de la Biblia, se da cuenta
que la intención del Señor es que nosotros nos enfoquemos más en los asuntos del corazón, no tanto en las cosas materiales. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice aquí, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Dice que se extraviaron, se desviaron del camino de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Evidentemente, hay muchas personas, como dice el apóstol San Pedro en la segunda carta, capítulo 2, desde el versículo 1, que dice que convirtieron el evangelio en fuente de ganancia y son prácticamente negociantes, mercader de la fe. Pero Dios conoce la intencionalidad de ellos. Por eso es tan importante despejar nuestro corazón delante de Dios y reconocer cuál es la actitud que hay en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que estos hombres tienen pensamientos pervertidos, corruptos. Dios, ¿qué nos está motivando en esta enseñanza? A estar contentos con lo que Él nos ha dado. Él no quiere que haya ese deseo, ese apetito ansioso, ese excesivo de bienes o de riquezas, esa codicia, esa avidez de tener más y más y más. Porque eso lo que hace es hundir a las personas. Usted puede ver que se vuelven esclavos de los bienes materiales, no disfrutan la vida. Y Dios les está diciendo aquí, en esta palabra, dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada de eso nos vamos a llevar. Ahí sí tenemos que entender, como dice popularmente, no he visto ningún ataúd, un sepelio con el trasteo detrás. Solito se va, desnudo, como vinimos al mundo. Entonces, el Señor nos está motivando a entender que todo eso produce dolor. Dice, fueron traspasados de muchos dolores, porque Dios quiere guardar el corazón del hombre. Aquí cabe otra vez la historia de Jesús con el joven rico. Cuando el joven rico le preguntó que qué haría para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que si cumplía los mandamientos, y él dijo que sí. Pero cuando él le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, dice que este joven se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cuál era el problema de él? Que él había puesto la mirada en las cosas terrenales. O sea, su principal objetivo eran los bienes materiales. Por eso Jesús le dice, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. No por el hecho de ser rico, sino porque se ha desviado del propósito de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos ese tipo de apegos, ni de codicia ni de avaricia en nuestro corazón, porque eso pertenece al viejo hombre, a la naturaleza caída. No estamos diciendo de que no es importante tener asegurado ingresos, bienes materiales que pueden traer tranquilidad, pero no podemos poner nuestra mirada en eso, porque son inciertas. Hoy podemos tener algo, una casa, una vivienda, un terremoto la puede derrumbar. Un vehículo puede sufrir un accidente, así, en un abrir y cerrar de ojos. Nos podemos quedar sin nada, podemos tener asegurado un empleo y mañana no tenerlo. O sea, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que Dios quiere que nosotros podamos aplicar. Y mire lo que dice aquí en el versículo 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No se preocupen tanto por estas cosas, huya de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia. Veíamos que la justicia tiene que ver con el propósito por el cual Jesucristo vino, a hacer la justicia de Dios por medio de su obra sacrificial de la cruz. ¿Qué tenemos que buscar? La justicia de Dios, la piedad. Dijimos que la piedad es ese fervor y ese amor hacia las cosas del Señor. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, Él nos está diciendo que nos apartemos de ese tipo de cosas que son terrenales, que producen destrucción, que producen envanecimiento, y nos enfoquemos en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? La fe, el amor,
la paciencia, la mansedumbre, estén más inclinados hacia ese tipo de pensamientos que hacia los pensamientos del viejo hombre, de la naturaleza caída, adámica, pecaminosa. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Es una lucha constante. Y dice el versículo 12, echa mano de la vida eterna. Huye de las cosas que te hunden y echa mano de la vida eterna. ¿Sabe por qué el Señor quiere que echemos mano de la vida eterna? Porque la vida eterna es el regalo que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Es lo más importante. Jesucristo por eso quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No está diciendo que usted no trabaje, que usted no se preocupe por su empresa, que usted no saque adelante sus negocios. Él lo que quiere es que usted no sea esclavo de eso, que usted tenga eso como lo más importante en su vida. Eche mano de la vida eterna. Finalmente nosotros vamos a morir algún día y en el momento en que vamos a partir de este mundo, tenemos que darnos cuenta dónde vamos a pasar la eternidad, porque solamente hay dos lugares: el reino de los cielos, que se ha acercado en la persona de Jesucristo, o un lugar de condenación. Jesucristo lo llamó el lago de fuego. Es una tipología de destitución por el resto de la eternidad del hombre. Por eso es tan importante echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dios nos está llamando a Él, nos está llamando a Cristo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la buena profesión? Es esa manifestación pública de una creencia. O sea, la profesión es lo que yo creo, lo que yo hablo permanentemente. ¿Qué estoy prodigando yo? El mensaje de Jesús. La buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros damos testimonio, somos testigos de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Por eso le dice aquí en el versículo 13, te mando, le da una orden, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo le dijo a Pilato que él era la verdad, que el que era de la verdad oía sus palabras. Y sería muy bueno que por unos momentos pudiéramos mirar cómo en el capítulo 18 de Juan, versículo 37. Vamos a Juan 18, 37 y regresamos a Timoteo. Juan 18, 37. Aquí está la revelación de lo que el apóstol le está enseñando a Timoteo, lo que él le está revelando a él. Entonces, dice aquí, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, hacemos mención de lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿luego eres tú rey? Claro, él era el rey, pero su reino no era de este mundo. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, el testimonio de Jesucristo, sus doctrinas, sus enseñanzas, a las cuales Pablo dice que no podemos pensar en otras cosas, aprender otras cosas, son basadas en la verdad, en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Fueron dadas a conocer por el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles también, para que todo aquel que es de la verdad oiga mi voz. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que ha decidido poner por obra la palabra de Cristo, oye la voz de Dios. Porque las palabras de Jesucristo nos están exhortando a echar mano de la vida eterna, a apartarnos de las cosas que nos hunden en corrupción, como dice aquí la Escritura. ¿Qué produce vanidad? ¿Qué produce soberbia? ¿Qué produce vanagloria? El poder.
Por eso Jesucristo nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Él quiere darnos esa libertad total para poder comprender a la luz de las Escrituras esta verdad. En el versículo 38 del libro de Juan, capítulo 18, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Se plantea una pregunta, Pilato, ¿qué es la verdad? Jesucristo le había dicho, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La única verdad que nosotros podemos aprender es la verdad de Jesucristo. Es lo que Timoteo le está recibiendo a Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque son la verdad. El Evangelio de Jesús transmite las palabras, las buenas noticias. Por eso tenemos que ser cuidadosos de quién estamos aprendiendo. ¿Cuál es la intencionalidad de la persona que nos enseña? ¿Acaso lo hace por avaricia, por codicia? Y por eso nosotros vemos que el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado cuando muchos han tomado su doctrina como fuente de ganancia. Nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje de Jesús. Y la palabra de Cristo nos está motivando a apartarnos de ese mundo de codicia, de avaricia, de cosas dañosas. Mire cómo utiliza el Señor la palabra en el versículo 9. Dice, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sabe qué produce eso? Muerte espiritual. Muerte. Mientras Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Él nos está motivando en el versículo 14, retomando la enseñanza de Timoteo, que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que permanezcamos inamovibles, sólidos, firmes. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta que Él va a venir por su iglesia, Él va a aparecer por su iglesia. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que se va a mostrar? La gloria del Rey, la excelencia del Rey de reyes y el Señor de señores. Y dice aquí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, bendecido y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Está hablando del Señor Jesucristo. Él es inmortal, que habita en la luz inaccesible. Él es la luz del mundo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nosotros nos debemos a Él. Nos acercamos a su reino y reconocemos que su reino es eterno. De los siglos, por los siglos. Amén. Y en el versículo 17 hace una recomendación el Señor. A los ricos de este mundo, a los ricos. Está hablando de los bienes materiales. A los ricos de este siglo, versículo 17, manda que no sean altivos, que no se envanezcan, ni se llenen de vanagloria, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No pongan la esperanza en las riquezas, eche mano de la vida eterna, sino en el Dios vivo, en Él, que nos da todas las cosas en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que las disfrutemos. Usted puede ver que hay muchas personas que tienen muchas cosas, muchos bienes materiales, pero no son felices.
no disfrutan. Encontramos gente que tiene muchas cosas en su nevera, pero no puede comer. Tienen una buena cama, un buen colchón, pero no pueden conciliar el sueño. Tienen grandes propiedades, pero no disfrutan de ellas. Hay intranquilidad, hay zozobra, hay temor. Nosotros tenemos que disfrutarlas, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a soltarnos de eso, a poner la mirada en las cosas de arriba. Por eso el Señor nos da ilustraciones. Todo esto que el Señor nos está hablando hoy por medio de su palabra, nos está dando libertad. Leámoslo con detenimiento, esa parte final. Dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy lo puede tener uno, mañana se pueden perder esas riquezas. Un artículo mencionaba la cantidad de hombres millonarios en los Estados Unidos. Cuando la caída de las Torres Gemelas, muchos vinieron a quiebra. Y nos dábamos cuenta a través de la lectura de un artículo de un hombre que estaba ubicado como en el puesto 80 y pico de los ricos del mundo, y bajó. Y él no soportó y se quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenía puestas las miradas ¿en qué? En las cosas inciertas, en las riquezas inciertas, ¿cierto? En las riquezas inciertas. Y mire lo que dice el Señor: sino en el Dios vivo, porque Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Él murió y resucitó por nosotros, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué los está exhortando? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Que usted aprenda a dar, que usted suelte. Por eso nosotros valoramos mucho a aquellas personas que Dios los ha dotado de bienes materiales y comparten sus ganancias con las personas, porque han aprendido a ser, como dice aquí la Escritura. Mire cómo dice: dadivosos y generosos en buenas obras. Y esto es un acto voluntario que Dios pone en el corazón de las personas, porque lo que Dios quiere es que usted deje esa codicia y esa avaricia por tener bienes materiales, amontonar y amontone, y saber que nada se va a llevar de eso. Nada, dice la Escritura. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y vuelve y le dice que eche en mano de la vida eterna. Imagínense, cuando el Señor hace énfasis en una palabra, es porque Él quiere que el hombre se apropie de eso. Dice: ¿qué tiene usted que atesorar? Un buen fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Ese es el fundamento que un hombre tiene que atesorar en su corazón para lo porvenir, y que eche en mano de la vida eterna. 2 veces dice el Señor que echemos manos de la vida eterna. Por eso el Señor dice que todas esas cosas están ligadas hacia el mal, la avaricia, la codicia, hacia los males del hombre. ¿Qué genera en el hombre esto? Desgracias, calamidades. Son enfermedades y dolencias espirituales que producen en muchos de ellos amargura, tristeza, desilusión. Y el Señor hoy nos está diciendo: huye, escapa de todas esas cosas. A los hombres de Dios, si usted es de Dios, usted tiene que huir de eso. Versículo 11. Está hablándole a los hombres de Dios. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Los que Él llamó, los escogidos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Él nos está diciendo: huye de todas estas cosas. ¿Y qué tenemos que seguirlo? A Él. ¿Qué seguimos? La justicia, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que aprender a echar mano de las cosas que el Señor dice que pongamos la mirada en ellas, no en los bienes materiales.
Alguna vez le compartía este pasaje a una persona y seguramente en su corazón tiene atesoradas muchas cosas materiales y me decía, entonces no trabajo, entonces ¿qué? Entrego todas mis riquezas. Dios no le está diciendo eso. Dios no está diciendo que usted se desprenda de sus riquezas. Lo que Dios le está diciendo es que usted no las ame, que usted pueda disfrutar lo que tiene, que usted pueda tener paz en su corazón, que usted sea dadivoso, generoso, que usted aprenda a compartir. ¿Eso qué produce en usted? Beneficio espiritual. Por eso es tan importante entender las Escrituras. Hay un pasaje donde el Señor dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque muchas personas creen que cuando la Biblia dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, está diciendo que entonces por ser rico se va a condenar. No. El Señor lo que no quiere es lo que está diciendo aquí. Que no ponga la mirada en eso, que simplemente lo tenga como una añadidura. Que usted pueda disfrutar lo que usted tiene, pero tener contentamiento, alegría, saber que algún día no va a tener eso. Usted algún día va a tener que soltar lo que tiene, los bienes materiales, y lo van a tener sus hijos, la herencia o qué sé yo. Pero eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, enseñarnos. Estaba pensando en esto. Estaba pensando en lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros pensemos. Tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo. Hay un versículo de toda esta enseñanza que yo quiero que usted la vuelva a leer. Yo los motivo para que abran sus Biblias y lean 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 19. Pero hay un versículo que me parece clave y es este, donde él dice, echa mano de la vida eterna. Versículo 12. Versículo 12, lo voy a leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Qué es lo más importante? Saber que algún día nos vamos a morir, tarde que temprano, y tenemos que estar convencidos dónde vamos a pasar la eternidad. Hay que hablar de eso. Hay que hablar del cielo y del infierno, porque Jesucristo quiere que el hombre le eche mano de la vida eterna. Por eso termina en el versículo 19, es alineado con el 12, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El regalo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. ¿La vida qué? La vida eterna. Qué bendición es poder terminar en esta mañana este mensaje pidiéndole a Dios, pidiéndole al Señor Jesucristo que su Espíritu nos abra entendimiento para que valoremos las cosas que realmente tienen valor. Y es muy clara esta enseñanza, donde habla de la piedad, de la sumisión a Dios, de la sujeción a Él, de no dejarnos engañar, de quedar atrapados en esas cosas, porque lo que Dios quiere es que nosotros ejerzamos la buena profesión, que somos llamados a ejercitar lo que Cristo nos otorgó, a dar testimonio de Él, de la manifestación pública de lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras buenas vidas, en lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le agradezco mucho al Señor, porque nos permite compartir este mensaje, nos permite acercarnos a través de su palabra. ¡Qué bendición es poder entender lo que Jesucristo un día dijo! ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, riquezas, bienes materiales, y perdiere su alma? ¿Con qué comprará el hombre la entrada al reino de los cielos? ¿Con bienes materiales? No.
Jesucristo nos está recomendando a través de este contexto de qué manera podemos nosotros aprender a conocer su voluntad. Porque la idea principal de las enseñanzas de la Biblia es que nosotros podamos aplicarlas, leerlas, meditarlas y ponerlas por obra. Por obra. Por eso el Señor Jesucristo, a través del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dijo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso a Timoteo le dijo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina, está perdido. Sin Dios y sin las promesas de salvación que Él nos ofrece. Padre, gracias te doy en esta mañana por haberme permitido compartir tu palabra. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que estas enseñanzas hayan quedado grabadas en cada corazón. Que el poder de tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu. Que podamos entender que tenemos que echar mano de la vida eterna. Que en tu luz, Señor, veremos la luz. Que necesitamos aprender de ti. Que no podemos enseñar otra cosa distinta a las doctrinas que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Que tengamos fervor, fe, compasión hacia los demás, que nos guardemos de vanidad, de soberbia, que nuestros pensamientos estén conforme a tus pensamientos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estas palabras están ligadas al propósito de salvación y de vida abundante que tú has traído para todos nosotros. Yo estoy motivando, Señor, a tu pueblo a través de estas enseñanzas, que echen mano de la vida eterna, que nos apropiemos de tus promesas y que creamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por escucharnos, por permitirnos llegar a sus hogares en nombre de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David. Agradecemos a ustedes porque semanalmente nos sintonizan todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Señor. Amén.